Daniel Olivares es ex congresista de la República y actual vicepresidente de la ONG Oceana. Actualmente tiene 40 años y es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la entrevista y la invitación a Anfiteatro. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Muñoz y estoy aquí con Diego Bresciani y el día de hoy vamos a entrevistar para Anfiteatro a Daniel Olivares en la serie Un poco de todo. Daniel Olivares es ex congresista de la República y actual vicepresidente de la ONG Oceana. Actualmente tiene 40 años y es bachiller en Derecho por la Universidad de Lima. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la entrevista y la invitación a Anfiteatro. Quería empezar preguntándote cómo ha sido el proceso de alejarte de la política, del Partido Morado, del Congreso, e incursionar en este nuevo rol como vicepresidente en esta ONG Oceana. Cuando me encontraba con la gente o sea, que me quiere, mis amigos, todo el mundo me habla como si hubiera salido de la cárcel o algo así, ¿no? Como ahora vas a poder descansar, seguro has sufrido mucho. Y a todos yo les respondo lo mismo, que en realidad nada que ver, que me gustaba mucho mi trabajo, que si hubiera existido, si no hubiéramos hecho esa cosa, ese referéndum muy dañino de Vizcarra y existiría la reelección congresal que yo hubiera probablemente elegido continuar, porque me gustaba mi chamba. Entonces no es que siento un alivio ni para nada, sino simplemente es otra etapa, ¿no? Ha sido necesario que me aleje del partido morado, en este caso, que es el partido en el que yo estaba, porque en mi nuevo rol en Oceana tengo que trabajar con todos. Y si nosotros en Oceana lo que hacemos es cambiamos regulación, ¿no? Buscamos que se mejoren leyes, y para eso a mí me da lo mismo que la ley la presente alguien de Alianza para el Progreso, del Partido Morado o del Fujimorismo. La cosa es que cambiemos la regulación para mejorar el tema. Entonces ahora tengo que trabajar con todos. Entonces ha sido un cambio, ¿no? Ya no estar en un espacio muy identificable, sino, digamos, cambiarme la camiseta partidaria por una camiseta ambientalista que es más transversal, ¿no? Y tienes que chambear con todos. Pero ha sido una bonita transición. Claro, ¿y cómo crees que se te ajusta ese nuevo rol con tu vida personal y con tu actividad política? ¿Piensas incursionar nuevamente en la política pero con este enfoque ambiental? Claro, es que yo tengo que seguir haciendo política. A mí me han contratado en Oceana no por mis conocimientos en conservación marina, ni en pesca, ni en pesca artesanal. Ya todas esas cosas las estoy aprendiendo, pero en Oceana hay un equipo técnico muy fuerte, muy bueno. Los directores científicos, directores de pesca son unos cracks. Pero la oficina de Perú necesitaba un poco de política, justamente. Política y comunicación para conseguir las cosas que se buscan, ¿no? La agenda de recuperar la salud de los océanos, que haya más peces para que haya más peruanos que puedan consumir, ¿no? Buena proteína, en fin. Entonces mi rol va a ser político igual. Va a ser hablar con ejecutivo, congreso, hacer campañas de presión, bien parecido a lo que hacía antes, ¿no? Cuando me tocó lo del derrame, mi reacción fue muy parecida a la que hubiera tenido si hubiera sido congresista. Ir, ver, hablar con... Entonces, al final es parecido, solo que ahora es otra temática nada más, ¿no? Más específica. Claro, algo que puedo rescatar lo que acabas de decir es justo el hecho de que dices que no te importa si es que la ley la sacas tú o la saca algún compañero de tu partido, supongámoslo así, o no te importaba en ese momento, en el momento en que eras congresista. Y es algo que rescato mucho de lo que era el Partido Morado, ¿no? Que siempre era buscar al menos la solución y no importaba si llevaba el nombre de ustedes, ¿no? Sino tratar de hacer conexiones y formar alianzas dentro del mismo Congreso. Eso lo rescato muchísimo del trabajo que han hecho todos ustedes. Que eso es hacer política finalmente, ¿no? Sí, porque claro. Juntarme con mis patas, para eso me quedo en mi grupo de WhatsApp. Exacto. Claro. Ahora pasando con el tema Repsol, queríamos preguntarte también,
¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cómo has visto tú el reaccionar del mismo responsable, que es la empresa Repsol? ¿Y cómo has visto la reacción del Estado frente a este desastre ecológico? Sí, no sé cuál ha sido peor, en realidad. Porque la de la empresa ha sido, claro, hablando en términos legales, dolo en la mentira, ¿no? Porque han mentido sabiendo, porque no son ningunos nuevos en el tema, ellos trabajan con petróleo y han mentido al inicio. Y una empresa tan grande como Repsol no puede salir a mentirle a todo un país cuando ha hecho lo que ha hecho. Yo he estado ahí, he hablado con la gente de Repsol ese día, les he dicho las cosas que estaban mal, me han dado la razón y después han salido públicamente a decir otras cosas. Entonces, ahora lo que Repsol le está pasando es que ha metido tanto la pata, ha mentido tanto, que ha perdido toda la credibilidad. Entonces ahora solucionar el problema les va a ser más costoso en todo sentido, reputacional, económico, todo, que antes, si simplemente asumían su responsabilidad y empezaban a chambear. Al haber mentido tanto y al haber hecho las cosas tan mal al inicio, ahora tienen pues una papa caliente que no la van a soltar nunca probablemente, ¿no? Bueno, y en el caso de la respuesta del Estado, pésima, pues hemos tenido 3 ministros del medio ambiente en un mes, creo. No había quien dirija las cosas. Todo lo que se ha visto de la respuesta del Estado han sido los mandos medios, de Serfor, de OEFA, de Cernam, que gente capa, ¿no? Funcionarios públicos que entran y hacen carrera en el Estado, que se sacan la mugre y van a hacer monitoreos, pero no tenían plata ni para la gasolina de sus botes, ¿no? El Estado peruano, en medio del derrame de Repsol. Y las cabezas de Repsol rotando, cambiándolas, este gobierno cambiando, o sea, haciendo lo que está pasando en otros lugares, se vio, ¿no? Cómo se está desmantelando el aparato público, ¿no? Y eso ha sucedido, en el medio del derrame se ha visto con mucha claridad lo que está pasando en otros sectores también, lamentablemente. ¿Y tú crees que este mensaje a la nación, bueno, el mensaje de políticas públicas que anunció el presidente del Consejo de Ministros ante su presentación al Congreso, anunció un bono de 3.000 soles para los pescadores y para todas las víctimas de este derrame de petróleo? ¿Tú crees que eso es suficiente o nada más es una forma de contentar o una medida a corto plazo para solucionar esta problemática? No solo es insuficiente, sino ha sido mal hecho nuevamente, porque se habló con pescadores de una zona, pero no, o sea, se han generado conflictos entre los pescadores de Ancón versus los de Ventanilla, porque a unos les dieron una tarjeta, un vale para que hagan compras creo que en Plaza Vega, no me acuerdo en dónde, y a otros los 3.000 soles, pero decían que era parte de una posible reparación civil, después decían que no. Entonces tú no puedes a personas que les has quitado su único medio de trabajo, tratarlos con tan poca claridad. Y lo que ha hecho el Estado es eso. Ya ni hablar del monto, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, si no han tenido claridad para hablar con todos en los mismos términos, yo no siento que haya sido la respuesta que un Estado serio te puede dar, ¿no? Bueno, justamente queríamos saber también ¿cuál fue la intervención específica de la ONG Oceana en este caso? Y aparte, si es que también hubieron articulaciones entre los pescadores y ustedes, ¿no? Sí. Bueno, Oceana no trabaja voluntariado, no trabaja campañas de donaciones. Nosotros trabajamos tratando de cambiar políticas públicas, incidir en las políticas públicas, que mejore la Ley General de Pesca, que los juveniles de anchoveta no se pesquen con tanta, ¿no? O que no se usen explosivos en paracas para pescar y que la autoridad fiscalice, que no haya tráfico entre Perú y Ecuador, como hicimos una lavandería de aletas de tiburón para exportarlas a China. O sea, todas esas cosas que son cambios de regulación y fiscalización, nosotros estamos. Ahora, en lo del petróleo fue particular porque sucedió y lo que nosotros hicimos, era mi primera semana además acá, fue ir, ¿no? Para ver, para estar. Y eso creo que generó mucha notoriedad sobre Oceana en ese momento. Entonces nos escribía todo el mundo, literalmente, ¿no? Para donaciones desde donde dono pelo, que, ¿no? Hasta, era un desastre. Era un desastre. Claro. Hasta gente que quería voluntariar y tal. Lo que nosotros hicimos fue juntarnos con otras organizaciones, con BBF, con la SPDA, ¿no? Y tal, ¿no? En fin, con todas las organizaciones, con otras organizaciones, y armamos como una coalición
para que se canalicen, si alguien quería las donaciones de plata a través de Profonampe, no sé qué, y se armó una campaña, Recupero mi mar. Los que daban apoyo a los técnicos de CERNAM, ya era otro grupo, entonces nos organizamos bien y rápido, eso estuvo bien, para que cada organización sume un poquito. Entonces estuvimos junto con las otras ONGs, hemos trabajado algo de regulación también, que espero, y estamos hablando con algunos congresistas para que espero que se pueda empezar a discutir algunos temas, como la renovación de matriz energética, qué cosas necesitamos en regulación para que no vuelva a pasar algo así, ¿no? Cómo se ha debilitado el sistema legal peruano y estamos sin herramientas para poder responder ante una mala empresa como esta. Entonces, ¿cómo recuperamos un poco de nuestra protección legal? Estamos en eso. Y bueno, incidencia, ¿no? Que no pase el tema, porque uno de los problemas principales en temas como este y en países como el nuestro es que como le hemos puesto el concepto de nuestra campaña ahora de Repsol, o de nuestras piezas de Repsol que están saliendo, es las noticias pasan, pero el desastre queda. Entonces no podemos permitir que la noticia pase. Entonces tenemos que, y tenemos gente que está levantando historias, le estamos dando voz a los actores específicos. Va a salir un contenido en estos días donde hablan los pescadores y cuál ha sido la capacitación, entre comillas, que les dio la empresa para ir a limpiar el petróleo, que fue pésima, ¿no? Entonces se tienen que seguir hablando de las cosas, mientras avanzan las investigaciones fiscales que están en marcha, donde nosotros vamos a ser parte de sociedad civil participante, ¿no? Las fiscalías nos han buscado para que seamos la parte técnica de soporte para algunas cosas también. Y aparte de los testimonios de cómo los capacitaron para recoger el petróleo, ¿ha habido alguna articulación más allá de esta con los mismos pescadores y Oceana? Comunicación constante, ¿no? Comunicación constante, pero, por ejemplo, ¿qué les interesaba a los pescadores? Y nosotros levantábamos las cosas que se conversan con las asociaciones, pero ¿qué les importaba ahorita el día a día? ¿Cómo resolver los temas del, no sé, si hay bonos, quién se va a hacer responsable, si la empresa va, qué cosa va a dar la empresa, en fin, cómo se van a... Y hay organizaciones que trabajan esos temas específicamente. Entonces nuestro apoyo es no estorbar y apoyar en lo que se pueda, porque duplicar, o sea, ¿no? Una asociación de pescadores que venga una organización y ahí venga otra a preguntarles lo mismo no tenía ningún sentido. Por eso es que te digo que lo primero que hicimos fue articularnos con las demás y ver, ya, ¿qué hace cada uno? Nosotros trabajamos formalización de pesca, monstruo, entonces ustedes encárguense de esta parte, no sé qué. ¿Nosotros en qué ayudamos? Ya, en esto. Nosotros levantamos fondos, ya, genial, ustedes tengan las cuentas y no sé qué, y nosotros ayudamos en tal otra cosa. Entonces sí nos hemos ido complementando. Buenísimo. Daniel, ¿y cómo ha sido la respuesta del legislativo? Porque tú acabas de mencionar que, bueno, efectivamente, ¿no? El Ejecutivo ha sido un desastre de gestión, 3 ministros cambiados durante todo este desastre medioambiental, entonces yo quería saber si has encontrado respaldo en el legislativo para hacer algo, ¿no? Para actuar. Vi algunos congresistas yendo a la zona después, no, bueno, todo el mundo pasó por ahí, ¿no? Todos los influencers iban y se iban a tomar fotitos. Sí. Sí, lamentable algunas cosas, pero sí, vi algunos congresistas ir o estar presionando también, ¿no? Yo creo mucho en la incidencia comunicacional, ¿no? Creo que lo he dicho varias veces. Y está bien también, si un congresista lo que está haciendo es hablar del tema, ya es bastante también, me gusta, ¿no? O sea, es útil, digamos, no es suficiente, pero es útil. Entonces sí he visto algunas, especialmente algunas más activas, algunos también, pero yo espero que eso se concretice en algo, ¿no? Por ejemplo, se está discutiendo ahorita un proyecto de ley dentro que yo espero consiga las firmas suficientes pronto para fortalecer nuevamente al Estado peruano en la respuesta que debe tener, que tenga un buen sistema de medición de impactos, ¿no? Medioambientales, las cosas básicas que tiene que tener un Estado para tratar con una industria tan riesgosa. Ya, entonces, un proyecto de ley de esos que está ahorita dando vueltas por ahí, yo espero que pronto podamos tenerlo presentado, ¿no? Y que sea multipartidario. Y eso es algo que estamos discutiendo. Pero algunos no se mandan, algunos quieren ser cosas más radicales, otros quieren cosas menos radicales. Entonces estamos tratando de ver cómo se concretiza en un cambio de legislación. En fiscalización, creo que algunos han avanzado, pero ya lo soltaron, ¿no? Sí. O sea, ya están en otras cosas. Sí. Y los entiendo también porque hay 500 cosas, pero no puedes soltar un tema tan importante. Claro. Entonces yo espero que, bueno, hay algunos, creo que Ed Málaga está todavía agarrando el tema,
Ruth Luque también está agarrando el tema, porque está en la comisión esta comisión especial para investigar. Con ellos dos mantengo más contacto, digamos, y sé que están súper activos, ¿no? No sé todavía qué otros. Justamente pasando al tema más sonado de la semana, que es esta sentencia del TC a favor de la libertad, ¿no?, de Alberto Fujimori, quería preguntarte cómo se gestó el indulto en primer lugar durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Todos sabemos que se indultó un 24 de diciembre del 2017 a Alberto Fujimori en medio, bueno, fue un indulto sorpresa en realidad. Sí. Entonces yo quería saber cuál fue tu papel en ese proceso, ¿no? Sí. Porque tú lo mencionas incluso en tu libro. Sí. Sí, fue muy loco, ¿no? Porque a mí me habían encargado, yo era secretario de comunicaciones del gobierno en ese momento, y yo fui uno de los responsables comunicacionales de la respuesta del gobierno frente al intento de desestabilización, ¿no?, de la mayoría fujimorista de ese momento. Y lo trabajábamos, entonces trabajamos las estrategias de comunicación, qué salía a decir el gobierno, en fin, ya se imaginan, ¿no? Fue toda una crisis de gobierno. Y cuando nosotros finalmente vimos que se retrocedió, no consiguieron los votos y, en fin, creímos que se había protegido la institucionalidad, pero 24 horas después vimos que que había habido una negociación que deslegitimaba todo, ¿no?, que era la mentira de Kuczynski de decir que no iba a indultar a Fujimori, que no había hecho un trato, ¿no?, bajo la mesa, y lo había hecho y dejó muy mal a mucha gente. Todas las personas que apoyaron la institucionalidad en ese momento quedaron descolocadas, porque se había asegurado desde el gobierno que no había una negociación de por medio, sino que simplemente era defensa de la institucionalidad, ¿no? Y tú puedes defender la institucionalidad de un grupo de gente con la que no coincidas en todo. Yo no coincidía en todo con el pensamiento del expresidente, pero entendía que había que defender la institucionalidad ahí, pero no lo otro. Por eso yo renuncio ese mismo día, ¿no?, o al día siguiente. Pero sí, rol en la vacancia, digamos que no tuve. Lo que sí hicimos en la oficina, porque yo tenía, o sea, distintas oficinas de análisis político y analizábamos todo, ¿no?, en mi oficina de comunicaciones. Lo que se decía, posibles discursos, narrativas, lo que se hace en una oficina de comunicaciones si funciona, ¿no? Tienes que analizar todo. Y se analizó, como se hablaba del indulto cada cierto tiempo durante el gobierno, porque Kuczynski lo había mencionado varias veces. Nosotros analizamos la repercusión que podría tener un indulto ¿no?, dependiendo de qué forma se haga, y todos los resultados eran negativos, ¿no? Lo veíamos así, pero digamos que nadie le hizo caso a los informes políticos y comunicacionales, Claro. ¿no? Sí. ¿Tú crees que el resultado de esa votación de vacancia que ocurrió en diciembre del 2017 hubiera sido diferente si no se hubiera dado este indulto? Pues quién sabe, yo creo que no hubiera pasado igual, pero ahí estaban los 8 votos, creo que eran 8 votos de los 10 votos de los Avengers, ¿no?, que fueron cruciales. Pero todo es, o sea, ahora que estaba en el Congreso, ahí en esa época no lo sabía, ¿no?, todo es tan frágil que de repente algunos otros votos cambiaban, quién sabe, no lo sé. En Perú no se puede, las bolas de cristal no funcionan. Sí. ¿Y tú crees que esta decisión del Tribunal Constitucional ha sido políticamente motivada? Porque sabemos que si Ferrero no hubiera asumido la presidencia y hubiera asumido otro magistrado, tal vez la votación hubiese sido diferente, ¿no? Porque fue un empate. Es probable. Sí, es muy probable. Ahora, el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, pero no solamente es una institución técnica, también es política. Entonces siempre juega el factor político en general. Justo leí un artículo de Alberto de León de esta semana y hacía una comparación con la Corte Suprema de Estados Unidos, y también tiene, o sea, finalmente siempre tienen una correlación política a qué tan conservador o qué tan progresista es el momento de los representantes, ¿no? Siempre, ¿no? Pero sí, o sea, hay política de todas maneras, pero siempre hay política en el TC. Medio lamentable porque, o sea, se supone que no debería ser así, ¿no? Como que deberían estar más pegados para el ámbito legal que para el político, pero... Yo creo que sí, pero... A veces dan de la mano igual, o sea, no puedes quitarlo, ¿no? Sí. También es que depende de qué estemos hablando, ¿no? Porque hay... o sea,
hay tendencias más conservadoras y tendencias más progresistas en determinados tiempos. Y por eso, justo volviendo al artículo de Alberto, él decía, mostraba qué interesante la forma de elegir al juez o la jueza suprema en Estados Unidos, que sería como el símil del TC en las funciones, porque lo tenía que proponer el presidente y el Senado tenía que aprobar. Entonces hay un incentivo, un juego de incentivos interesante en que el presidente está amarrado a no elegir a cualquier persona, porque si es una pésima persona se daña su imagen, entonces tiene que elegir a alguien muy capacitado técnicamente, y con el Senado tienen que encontrar un punto medio para que funcione, ¿no? Ni algo muy conservador ni algo muy progresista, y tratar de buscar un balance al menos, con alguna tendencia de repente. Aquí no hay ese incentivo, ¿no? Porque todo lo hace el Congreso. Entonces se diluye la responsabilidad de quien los elige, porque los eligen son un montón de votos que nadie recuerda quiénes votaron por ellos. Sí. Por otro lado, el expresidente Sagasti propuso hace poco que la solución para la crisis política actual, en vez de la vacancia, sería convocar a elecciones, o sea, adelantar las elecciones. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? Me parece importante el gesto político del expresidente, porque hay una necesidad, hay un vacío de propuestas, ¿no? Tienes por un lado algunos gritando y repitiendo, vacancia, por lo que sea, por eso, ya, ahora por esto, ahora traidora a la patria, ahora no sé qué. Entonces ya como cuando daña una narrativa, porque ya es el cuento del lobo, ya nadie escucha. O sea, ya esas marchas cada vez son más débiles, los argumentos, ya nadie sabe si hay una moción de vacancia ahorita en el Congreso o no, porque ya sabes que finalmente ya es otra más, entonces pierde significado, digamos, ¿no? Ese proceso. Y por otro lado, tienes todavía personas defendiendo cosas que no se deben defender, pues, ¿no? Del debilitamiento institucional gravísimo que estamos teniendo y tal. Entonces me parece interesante que haya salido alguien como el presidente Sagasti, que es el único presidente ahorita que tenemos vivo, que no tiene cuestionamientos de corrupción al menos, porque obviamente cuestionamientos siempre van a haber, proponiendo algo, ¿no? Desde sociedad civil. Y es más, proponiendo un camino que activa a la sociedad civil, que es, oye, organícense, pueden hacer esto, presentar un proyecto de ley, fuera de que esa sea la salida. No necesariamente es la salida técnica más viable, o sí, quién sabe, pero creo que no importa. Creo que importa que los actores políticos, los líderes, salgan y digan cosas y propongan cosas concretas. Claro, que estén presentes. Que estén presentes y tiren algo a la mesa para discutir. Se ha hablado de eso en los últimos días. Me parece mucho más saludable discutir una propuesta como esa, al menos si es viable o no, qué se tendría que hacer. Varias organizaciones a mí me han buscado para conversar, y eso es bueno, o sea, que se generen... Como mesas de diálogo. Sí, para empezar a vernos y a tratar de encontrar salidas, ¿no? Claro, es que igual, o sea, se ha tomado la figura de la vacancia como un chiste, por así decirlo, o sea, y es la salida más fácil que de todo el mundo. Sin embargo, igual considera que sería una medida muy a corto plazo la que propone el expresidente Sagasti. Muy a corto plazo. Bueno, es una, o sea, técnicamente es una solución a corto plazo, porque vuelves a llamar a elecciones y vuelven a elegir, pero ¿cómo sabes qué te va a garantizar que el nuevo presidente que se escoja va a ser el correcto? O si es que la gente está preparada para escoger un nuevo presidente. ¿No serían los mismos resultados? Por ejemplo, partidos populistas en los primeros puestos, una segunda vuelta con Keiko nuevamente. Sí, por eso a mí me parece interesante que Sagasti haya propuesto un paquete de reformas constitucionales que se deberían hacer en conjunto con esto, justamente para que no se repita lo mismo, que si los ciudadanos se organizan y levantan las firmas para mandar al Congreso algo para que se debata, sea una serie de reformas también. Y él, por ejemplo, propone, entre otras cosas, recuperar la reelección congresal, por un periodo lo proponen, ¿no? Bueno, fuera de que sea así o no, recuperar cosas como esa que ya se han demostrado que no tienen ningún sentido no tenerlas, o ya finalmente eliminar no seguir extendiendo el voto preferencial, en fin, algunas reformas políticas que pueden ser más, pueden ser menos, pero definitivamente tendría que venir una propuesta como esa con algunos cambios en las reglas para que no se repita lo mismo, porque si no, y eso es lo que pasa con las vacancias, que no tienen ninguna cosa de fondo, simplemente sacas a uno y ¿qué esperas? Que bueno, de ahí quieres sacar a la otra y de ahí que todo va a estar mejor mágicamente, no tiene sentido. Sí tienes que, si haces un cambio tan profundo, es un buen momento para cambiar algunas reglas para que no se repita.
Claro, pero parece que hay un instinto de autosupervivencia de la clase política, ¿no? Porque tienes tanto a Guido Bellido como a Mari Carmen Alba, incluso tienes al general Montoya, que muchas veces se insultan, ¿no? Y piensan totalmente distinto, pero ayer los tienes en medios de comunicación a los tres expresándose en contra de esa medida, ¿no? Sí, que son quienes más están hablando de la medida, porque yo hoy día alguien no sé con quién lo hablaba, quienes, los anti la medida de Sagasti son quienes están hablando de la medida y quienes la están haciendo más popular. Porque y es lamentable porque no han habido voces propositivas que hayan salido a continuar la conversación. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué debería suceder en un caso como este? Salir líderes políticos de distintas tendencias, Marisol, en fin, ¿no? Personas de distintos lugares a comentarla, a discutirla, decir en qué están de acuerdo, en qué cosas no están de acuerdo y seguir construyendo sobre otras cosas, proponer de repente algo alternativo. Pero no ha habido mucha discusión propositiva. Ha habido más bien crítica a la propuesta de algunos sectores que el nuevo hashtag de nos quedamos todos. Y al respecto quería preguntarte, ¿tú qué opinas de la oposición? ¿Por qué crees que hay tanto interés de avanzar con algunas contrarreformas, de mantener a algunos ministros cuestionados, ¿no? Por ejemplo, vemos al ministro de Salud Condori, ¿no? El que vende agüita racimada, ¿no? Mantenido por el general Montoya y algunos congresistas de Renovación Popular, ¿no? Entonces, ¿qué te parece el nivel de esta oposición? Claro, yo si algo aprendí en el Congreso es a no agrupar con tanta facilidad. Hay de todo, ¿no? Hay oposición más responsable, menos responsable, más técnica, menos técnica, clientelista, mercas, delincuentes, hay de todo, ¿no? En la oposición y en general, me refiero en los espacios, ¿no? No solo ahora. Cuando yo estaba, había claramente personas que estaban ahí porque creían que lo que ellos pensaban era mejor que todo lo de todos los demás. Habían otros que sí querían hacer puentes, habían otros que iban a hacer negocio, habían delincuentes, había de todo. Entonces, sí separaría. Y bueno, en el caso de la defensa de algunos ministros, que muy cuestionables, sí es lamentable que se sientan acuerdos que no favorezcan la institucionalidad, pues, ¿no? Porque finalmente se te cae la narrativa y en política la consistencia es fundamental. O sea, la gente puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que tú digas, pero al menos tienes que tener una línea, saber qué cosas esperan. Si eres, no sé, de centro derecha, te criticarán siempre algunas cosas, los grupos que están más a la izquierda no estarán de acuerdo contigo en un montón de cosas, pero al menos saben cuáles son tus estándares y tus valores y tienes que seguir en ellos. Pero si al final te vuelves pues, una mazamorra, dependiendo de qué negociación has hecho o qué rival en común tienes, yo creo que ahí es donde se pierde esa conexión con la gente. Y si tuvieras que elegir un partido o una bancada en el Congreso, ¿a quién elegirías a la que está realizando el mejor papel de fiscalización y control político? Bueno, de los que se están oponiendo más activamente al Congreso, al menos por ejemplo en lo de Condori, del ministro de Salud, la única que se mantuvo por la censura fue Avanza País, de las de ese bloque, ¿no? de las que son el bloque más opositor, ¿no? Al gobierno, fue la única que se quedó fuera de esa negociación absurda o incomprensible de retroceder en la censura de ese señor. En este caso, ¿no? Yo creo que en cada caso han habido algunos que han reaccionado, han habido algunas personas de Alianza para el Progreso en algunas veces. Yo creo que han sido más que partidos, personas que han ido reaccionando. Cuando tú ves las votaciones, ves personas de grupos políticos, no ves las bancadas completas, ¿no? Claro. Sí, entonces no sé, no me animaría a decir un partido que creo que haya estado mejor que todos los demás porque no. Volviendo un poquito más al gobierno, pero ya en niveles más técnicos, se puede decir que el Perú en general ve que el nivel técnico del gobierno está disminuyendo cada vez más y más. Y sería muy pesimista decirlo, pero no está de más preguntar. ¿Crees que llegaremos a un punto de no retorno en cuanto al nivel bajo de técnico? En cuanto al nivel técnico bajo del gobierno. No sé cuál puede ser un punto de no retorno en el Perú. No lo sé, me asustaría pensarlo. ¿Condori fue el punto de no retorno? No. A Condori, bueno, tienen que salir, pues, ¿no? Ese señor. Sí. En medio de una pandemia no puedes tener un ministro así. Pero yo sí lo veo en el sector ambiental, por ejemplo, donde, por ejemplo, al Cerfor
¿no? Institución fundamental para defendernos ambientalmente, para defender nuestro futuro, nuestra sobrevivencia, está siendo desmantelada. Despidieron a 43 funcionarios públicos en una semana o en 2 semanas. Ya, eso es acercarse al punto de no retorno, ¿no? Claro, Claro. Igual lo bueno es que, o sea, somos personas, ¿no? Vamos evolucionando como sociedad. Entonces, en algún momento van a tener que salir las personas que están ahorita en el gobierno, ¿no? Sí. Y en algún momento el pensamiento va a tener que cambiar y en algún momento también va a llegar alguien o un grupo de personas que quiera de verdad tomarse la chamba en serio, ¿no? Sí, pero el problema es que los incentivos, o sea, no solamente están sacando personas de carrera buenas, profesionales, sino están desincentivando a otras que quieran entrar. Yo conozco Claro. gente que está con ganas de entrar al Estado, pero después de ver eso dicen, no, mejor no, porque Sí. qué horrible, me van a maltratar, mira qué inestabilidad, no voy a poder lograr nada por las puras, ¿no? Sí, una vez uno de mis profesores fue congresista en un momento y literalmente cuando pasó todo esto de las marchas nos habló muy triste, diciendo de que quizá ese iba a ser su último momento como congresista, porque él no pensaba volver a tocar tipo el papel de político nunca más. Bueno, él estaba muy contento, muy tranquilo con su papel como abogado e incluso dictando clases y todo normal. Es más, el incentivo para él fueron sus propios alumnos, ¿no? Ujú. O sea, el hecho de que él pueda llegar al Congreso fueron sus alumnos que le decían como que, o sea, usted nos está enseñando estas cosas, ¿por qué no las aplica, no? ¿Por qué no se postula al Congreso? Se postula, gana, y está ahí y se da cuenta de que dentro ya de la chamba es muy distinto a como lo ve él de afuera, con todos los tecnicismos y todo, ¿no? O sea, a veces el profesionalismo le gana a los intereses personales y a veces es al revés. Y muchas veces en Perú ganan los intereses personales, ¿no? Entonces sí, veo que hay demasiadas personas que se alejan por la falta de incentivos y por el miedo también a que, por ejemplo, sus propias familias se vean afectadas, porque eres una persona pública, ¿no? O sea, al final, si tienes hijos, tienes esposa, o si no tienes nada de eso y, no sé, tienes papás, hermanos o primos o quien sea, incluso amigos, se pueden ver afectados porque saben quién eres, te conocen, saben lo que te están diciendo, o incluso hay gente que se la agarra, ¿no? O sea, los mismos ciudadanos se la agarran con los mismos políticos o con sus familias, ¿no? Y empiezan a juzgarlos también. Entonces sí creo que es una chamba muy difícil y por eso, o sea, yo me quito el sombrero por las personas que se toman el trabajo y se lo toman de verdad en serio, ¿no? Tiene sus sacrificios, pero creo que tipo vale la pena el poder ver que tú al menos estás haciendo algo y no es algo chiquito, no es algo grande, porque ya llegar al Congreso o llegar a la presidencia es un chambón y tienes muchísimas responsabilidades, pero impactas bien. Sí, o sea, el servicio público finalmente es como todo servicio que vale la pena, es sacrificado, tiene sus cosas y una de las cosas complicadas es el entorno, ¿no? Que es lo que tú dices. Porque a mí no me preocupaba tanto que a mí me no sé, ataquen y tal, digitalmente, ¿no? Porque en persona el 99.9% de personas siempre han sido muy amables conmigo, pero no me preocupaba tanto el troleo, pero sí la posibilidad de que le hagan daño a las personas que están cerca tuyo, que tú quieres, ¿no? Claro. Mi mamá, si, por ejemplo, o sea, tuvo que desarrollar es más, dejar de leer también algunas cosas, porque, o sea, imagínate, ¿no? Y tal, pero eso es lo que más preocupa, el entorno que se ve afectado, porque hay gente que finalmente no ha decidido meterse a lo que tú te has metido y les afecta definitivamente. Yo sí no permitía o sea, cuando he visto que alguien se ha metido con alguien que no era yo sí, o sea, los he frenado en seco, ¿no? Uh-huh. Porque no, eso sí, no se puede tolerar. Hay cosas que no se pueden tolerar y tú tienes que poner tu línea, Claro. ¿no? Claro. Sí, de hecho. ¿Y por qué crees que están surgiendo estos grupos como la Resistencia o grupos de ultraizquierda, ¿no? Que están yendo a atacar personalmente a los políticos o a sus asesores a sus casas, ¿no? ¿Por qué crees que se está normalizando esta situación de violencia en nuestro país que podría desenfrenar en situaciones más negativas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hiciste tu presentación del libro también fue una comitiva, ¿no? Entonces quería saber cuál es tu opinión sobre estos grupos de odio, si les podemos decir así. Sí, o sea, yo sí creo en el derecho a la protesta, pero ya cuando pasas hay límites que no puedes pasar.
Claro, Cuando ya la empiezas protesta pacífica, ¿no? Sí, y ya empezar a intimidar a la gente. No puede ser, porque podría haber alguien que tenga un libro y que no quiera presentarlo después porque no quiera que le pase lo mismo. Yo mismo podría haber decidido, no, sabes que ya no voy a hacer tal cosa porque ya no voy a ir a otra librería porque tal. Cosa que no iba a hacer, porque a mí no me importan esos señores, pero sí podría ser otro desincentivo para que la gente haga cosas. Y eso es injusto y no es positivo, no ayuda, ¿no? Lo que sirve es que la gente se pueda expresar, tanto los que quieren protestar como los que quieren tener las ideas que tengan. Claro. Entonces no puedes limitar a otras, ¿no? Coaccionando. Y esos señores claramente se están pasando bastante de la raya. Bueno, y ya las autoridades los están investigando, hermano. Bueno, creo que con eso ya estamos concluyendo la entrevista. ¿Algún mensaje que quisieras decir antes de despedirnos? Sí, que... o sea, yo empecé siendo congresista a los 38 años, pero los 38 anteriores no había sido político. Entonces he hecho 1000 cosas, he sido comunicador y tal. Y ahora he regresado al activismo o a hacer lo que sea que hacía antes y he pasado por una experiencia de político y no me ha pasado nada. O sea, no es que no es ir a la cárcel, no es un sacrificio terrible, es chévere representar. Entonces yo sí animaría a las personas que les interesan los asuntos públicos que se metan, porque mucho más frustrante, a mí me dicen que frustrante es, mucho más frustrante es ver el problema desde lejos, sí, al menos estar tú ahí intentando, así te ligue o no te ligue, al menos estás ahí, ¿no? Verlo desde fuera es más frustrante todavía. Entonces que se metan y no les va a pasar nada, si no tienen esqueletos en el closet, si, no sé, saben quiénes son, si no tienen problemas de ego, ni problemas de honestidad, que se metan, ¿no? Que no les va a pasar nada, que lo van a disfrutar. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad. Ha sido bastante valioso lo que hemos conversado hoy y bueno, el mensaje que rescato más de esta entrevista es participar sin miedo en política, porque necesitamos ciudadanos y jóvenes activos y decentes que quieran influir en la vida de su país. Entonces quería agradecerte por... No, gracias a ustedes. Participar sin miedo. Yo creo que ese es el mensaje, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto fue... Bueno, gracias al equipo de Anfiteatro por haberme invitado. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Y bueno, de ahora en adelante lo sigo para ver sus contenidos.